La Iglesia Presbiteriana Jezreel de Cosamaloapan, Veracruz, les da la bienvenida al programa Pastos Verdes. Queremos compartir contigo el alimento que hay en la palabra de Dios para el alma cansada. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos nuevamente a su programa Pastos Verdes para el alma cansada. Gracias por sintonizar esta emisora una vez más para escuchar la reflexión, la palabra de nuestro Dios. Hoy es sábado 8 de agosto y estamos agradecidos con Dios por su misericordia. El día de hoy dice su palabra que Él renueva sus misericordias todos los días. Hermano Andrés, buenos días. Sí, buenos días, amados hermanos, amada audiencia. Estamos una vez más en tu programa Pastos Verdes y agradeciendo su atención para con nosotros. Pues este programa es presentado por la Iglesia Jezreel, que está ubicada en la avenida Cipriano Villasana 210, entre antes Las Flores, entre Libertad y La Cañada, Colonia Centro, y ponemos a su disposición el número de celular 229-552-5031 para responder preguntas de acuerdo al tema de hoy, pero también para atender algunos motivos de oración, y nos gustaría saber sobre todo su opinión acerca del programa, sugerencias, en las cuales sean revisadas y contestadas con mucho gusto después del programa. Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre un atributo del carácter de Dios, el cual curiosamente se habla muy poco, pastor. Sí. Hablamos con frecuencia del amor de Dios, de su poder, de su santidad, de su sabiduría, pero hay una virtud divina que muchas veces pasamos por alto y que sin embargo aparece de una forma u otra en casi cada página de las Escrituras, y nos referimos a la paciencia de Dios. Se preguntarán, ¿por qué se ha escrito tan poco sobre esto? Pues bien, la razón principal parece ser que la paciencia de Dios es difícil de distinguir de otras dos virtudes suyas, su bondad y sobre todo su misericordia. Bien, la Biblia misma las menciona juntas una y otra vez. Por ejemplo, en Éxodo 34:6, Dios se describe a sí mismo como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahí están entrelazadas misericordia y paciencia. La lentitud de Dios para la ira es una rama de su misericordia. Y es verdad que están relacionadas. La paciencia de Dios es en cierto sentido una manifestación de su misericordia, pero no son exactamente lo mismo. Hoy vamos a ver la diferencia porque entenderlas nos va a enriquecer profundamente. Pero antes, pastor, nos encomendamos este tiempo de reflexión en las manos de Dios por medio de la oración. Por favor, pastor. Oremos. Bendito Dios, gracias por la bendición de la vida que nos da, Señor, de la oportunidad de poder compartir también, Señor, estos temas tan importantes, Señor, para nosotros que creemos en ti, Señor, el conocer mejor quién eres tú a través de los atributos que tú has revelado en tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra, como esa lluvia, Señor, que cae sobre la tierra y la humedece, Señor, para que pueda crecer la planta, Señor, así también tu palabra riegue nuestros corazones, Señor, y pueda abundar en fe. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, pastor, empezamos el tema. Así es. Pues bien, como usted bien hizo en introducirnos en el tema, vamos a ver hoy la paciencia de Dios. Y hay un pastor antiguo, un pastor puritano, llamado Stephen Charnock. Él explica esta diferencia entre la misericordia y la paciencia de una manera muy hermosa. Él decía, en pocas palabras, que la misericordia de Dios mira a la criatura, o sea, nosotros, como alguien que sufre, como alguien miserable, y por eso es que se compadece. Mientras que la paciencia de Dios mira a la criatura como alguien que ha pecado, como un culpable.
Y eso de veras es una gran diferencia. La misericordia se compadece del dolor que produce el pecado. La paciencia tiene que ver con el pecado mismo, con esa raíz que sigue produciendo más y más dolor. Yo no sé si se alcanza a ver la diferencia, pero la misericordia consuela al que sufre, mientras que la paciencia contiene la mano de Dios frente al que ofende. Y aquí vamos a ver una definición un tanto sencilla para que la tengamos presente nosotros de ahora en adelante. La paciencia de Dios es ese dominio propio que Dios ejerce sobre sí mismo, ese control divino que lo lleva a soportar a los malvados, a nosotros mismos en nuestra rebeldía, y esperar largamente antes de castigar. Fíjense que la Biblia usa una expresión muy particular para describir la paciencia de Dios, y esa expresión es tardo para la ira. La encontramos en Nehemías 9:17, en Salmos 103:8, en Nahum 1:3. En este último pasaje dice algo que a primera vista podría sorprendernos, y es: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Es algo curioso, porque uno pensaría que el poder y la ira van de la mano, que entre más poder tiene alguien, más rápido se enoja y más rápido actúa. Pero con Dios es al revés. Su paciencia no es debilidad, es poder. Piensen en los seres humanos. Cuando alguien tiene poco control sobre sí mismo, explota con facilidad ante cualquier ofensa. Y cualquier coincidencia en la vida no es más que la realidad. En cambio, mientras más grande es el dominio propio de una persona, más capaz es de soportar, de esperar, de no reaccionar de inmediato. Con Dios sucede exactamente eso, más en grado infinito. Él tiene tanto poder sobre sí mismo como sobre toda su creación. Su paciencia no es porque no pueda actuar contra el pecado, es porque elige en su soberanía y en su sabiduría contenerse. Vamos a ver esa paciencia de Dios a través de la historia. Para que no quede esto solamente en una teoría, la Biblia nos muestra una y otra vez cómo esta paciencia de Dios se ha manifestado a lo largo de la historia de la humanidad. Pensemos primero en los días antes del diluvio. La maldad de la humanidad había llegado a tal extremo que, dice la Biblia, toda carne había corrompido su camino delante de Dios. Y sin embargo, ¿qué hizo Dios? No los destruyó de inmediato. En Génesis 6:3 habla de un plazo de 120 años. Durante todo ese tiempo, Noé predicó justicia, advirtiendo al pueblo lo que vendría. El apóstol Pedro lo resume así en su primera carta, capítulo 3, versículo 20. La paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. 120 años de paciencia divina antes del juicio. Pensemos en otro caso, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Dios soportó sus quejas, sus murmuraciones, su falta de fe durante 40 años en el desierto. Y luego, cuando entraron a la tierra prometida y comenzaron a seguir las malas costumbres de las naciones vecinas, cayendo en la idolatría, Dios los disciplinó, sí, es verdad, pero no los destruyó por completo. Una y otra vez les levantó libertadores. Y aun cuando su rebelión llegó a su punto más alto, al rechazar y crucificar al mismo Hijo de Dios, el Señor esperó 40 años más antes de permitir la destrucción de Jerusalén.
40 años de gracia, de oportunidad y de llamado al arrepentimiento. Y ahora, queridos oyentes, permítanme traer esto a nuestros días, a los días en los que estamos viviendo. ¿No es asombrosa la paciencia de Dios con el mundo de hoy? Solo basta mirar a nuestro alrededor. El pecado se practica abiertamente. La palabra de Dios es despreciada. El nombre de Cristo es usado en vano por muchos. Y sin embargo, Dios no destruye instantáneamente a quienes lo desafían. ¿Por qué no lo hace? La Biblia nos da la respuesta en Romanos 9:22, un versículo que es bueno que nosotros grabemos en el corazón. Y dice así: Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ahí está la respuesta. Dios se contiene, no porque el pecado no le importe, sino porque su paciencia tiene un propósito. Pues qué interesante, pastor, lo que hemos aprendido hasta el momento. Es bueno saber que la paciencia y misericordia no son lo mismo, aunque están relacionados, y vemos también esa paciencia en la historia de la Biblia. Así es. Ahora, díganos cuál es el propósito de la paciencia de Dios y cómo se manifiesta en nosotros en este tiempo. Así es, ese es justamente el tema que veremos a continuación. Ok, adelante, pastor, lo escuchamos. Bien, es importante que esta doctrina de la paciencia no quede solamente, como hemos dicho, en la historia bíblica o en el mundo general, sino que es importante que lo hagamos personal. Todo lo que nosotros veamos en la Biblia y leamos en la Biblia, siempre es importante llevarlo a lo personal y no a lo general, para que la palabra transforme nuestro corazón. Así que vamos a detenernos un momento y pensemos en nuestra propia vida. Aquellos que son creyentes, no ha pasado mucho desde que nosotros mismos fuimos hacedores de maldad, en que vivíamos sin importarnos la gloria de Dios, buscando solamente nuestra propia satisfacción. Cuán pacientemente Dios soportó nuestra vil conducta. Es más, cuántas veces, incluso ahora que le conocemos, le fallamos, caemos en tentación y en pecado, hemos sido tibios en nuestra obediencia, y sin embargo Dios nos ha soportado, nos ha sostenido, no nos ha tratado como merecemos. El apóstol Pedro lo dice de una forma que debería llenarnos de humildad y de gratitud. Dios es paciente con nosotros. Él lo dice en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Ahora, queridos amigos, si tú estás escuchando esta transmisión y sientes el peso de tus propios errores, de tu propia distancia de Dios, quiero decirles algo con toda claridad. El hecho de que todavía estés respirando, de que todavía tengas la oportunidad de escuchar esta palabra, es una prueba viva de la paciencia de Dios hacia ustedes y hacia mí y hacia todos. Él no ha terminado con nosotros. Todavía hay tiempo. Todavía hay gracia. Pero también es importante advertirles algo. Con el mismo amor con el que he dicho lo anterior. Hay un pasaje en Eclesiastés 8:11 que dice que: y es que cuando la sentencia para castigar una mala acción no se ejecuta de inmediato, el corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal. Es decir, hay personas que en lugar de ver la paciencia de Dios como una invitación al arrepentimiento, la toman
como si Dios nunca fuera a actuar, como si tuvieran vía libre para seguir pecando. Eso, queridos oyentes, es un grave error. La paciencia de Dios no es una licencia, no es un permiso para el pecado, es una oportunidad para el arrepentimiento. Yo no sé, pero a veces pienso que muchas personas que están ya en la condenación han de recordar, esto no lo dice la Biblia, esto solamente es mi reflexión, pero yo pienso que algunas personas que están ya en condenación han de recordar esos momentos en los que se les predicó el Evangelio y lo rechazaron, porque pensaron que iban a tener mucho tiempo, que la paciencia de Dios nunca se iba a acabar. Y probablemente, no lo sé, han de anhelar volver a tener esa oportunidad, pero desafortunadamente ya no hay oportunidad para ellos. Ahora, el cuarto punto que nosotros vamos a ver el día de hoy es que así como Dios es paciente, Dios nos llama a imitar su paciencia. Así que para ir cerrando, ir perfilándonos hacia la recta final, quiero que reflexionemos en esto. Algo ya muy práctico, algo ya no tan teórico tal vez, pero sí muy práctico. La Biblia no solamente nos enseña sobre la paciencia de Dios para que la admiremos desde lejos, nos llama a imitarla, a imitar su paciencia. En su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y en Efesios 5:1 añade: por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Así que pensemos juntos. La próxima vez que sintamos la tentación de enojarnos por la torpeza de alguien más, de guardar rencor, de vengarnos de quien nos ha hecho daño, recordemos la paciencia infinita que Dios ha tenido con nosotros. Miren, si Él, siendo santo, nos ha soportado tanto tiempo a nosotros siendo pecadores, ¿cómo no vamos a soportar nosotros las faltas de los demás? Hay faltas que nosotros podemos pasar, que podemos tolerarlas. Hay otras faltas que no, hay otras faltas que merecen justicia, que merecen disciplina. Pero hay otras faltas que no son tan graves. Y el problema es ese: nosotros tenemos tan poco dominio propio que cualquier cosa nos puede hacer explotar. Bueno, la Biblia dice que yo, como hijo de Dios, tengo que reflejar ese carácter y yo ya no puedo reaccionar así. Si eso hacía yo anteriormente, ahora tengo que pedir al Señor que me llene con esa paciencia para poder mostrar a otros el carácter paciente de Dios. Jesús mismo, en el Sermón del Monte, después de enseñar a amar a nuestros enemigos, repito eso, amar a nuestros enemigos y a bendecir a quienes nos maldicen, concluye con estas palabras en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, no se trata de una perfección sin pecado, porque eso solamente lo tiene Cristo, sino de un carácter que refleja el corazón del Padre, y parte de ese carácter es precisamente la paciencia. Queridos amigos de este programa Pastos Verdes, hoy hemos caminado juntos por un atributo de Dios que muchas veces damos por sentado. Hemos visto que la paciencia de Dios no es debilidad
Y por eso a veces también hay personas que son pacientes, que son tolerantes, y las personas interpretan mal. Piensan que es debilidad, piensan que es cobardía. No necesariamente. A veces lo que esa persona tiene es mucha paciencia. Repito, la paciencia de Dios no es debilidad, sino poder. El poder del dominio propio, un poder que se ha manifestado a lo largo de toda la historia, desde los días de Noé hasta el día de hoy, que ha sido paciente con cada uno de nosotros de manera personal y que nos llama a reflejar ese mismo carácter en nuestro trato con los demás. Quiero ir concluyendo con estas palabras que se encuentran en Romanos 15:5, donde se le da a Dios un título hermoso, y ese título es el Dios de la paciencia. Por eso es importante conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios, porque podemos adorar mejor y conocer mejor a ese Dios a quien nosotros adoramos. Ese Dios, el Dios de la paciencia, que ese Dios siga obrando en nuestros corazones, enseñándonos a esperar en Él, a confiar en sus tiempos y a extender hacia otros la misma gracia que Él ha extendido hacia nosotros. Yo decía hace un momento que Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, y a veces este concepto no logramos entenderlo. A veces pensamos que amar a mi enemigo es sentir un sentimiento hermoso por aquel que me ofende, por aquel que me agrede, por aquel que me daña. Más bien la Biblia dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Esa es la manera en que nosotros vamos a mostrar el amor por nuestros enemigos, no respondiendo a su mal con mal, sino respondiendo a su mal con bien. Y por eso Jesús decía: amen a sus enemigos y bendigan a los que los maltratan. No se trata de que ahora mi corazón va a sentir un afecto entrañable por aquella persona, no, porque probablemente eso sea muy difícil. Hay casos en que sí ha sido. Personas que fueron torturadas por seguir a Cristo y sentían un amor o una compasión, un afecto por sus maltratadores. Y yo sé que esos son casos excepcionales, pero más bien cuando Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, es decir, que les hagamos bien, que si ellos tienen alguna necesidad, nosotros, si está en nuestras posibilidades, la suplamos, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero Dios vio nuestra necesidad y Dios no volteó su rostro. Dios actuó para satisfacer la necesidad que teníamos de un Salvador. De esa misma manera, nosotros, imitando a Dios, podemos mostrar nuestro amor por aquellas personas. Pues muchas gracias, querida audiencia, por habernos acompañado hoy en su programa Pastos Verdes. Les invitamos a meditar durante esta semana en todo lo que hemos compartido, y si tienen una Biblia cerca, busquen y lean con calma los pasajes que hemos mencionado el día de hoy. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Pastos Verdes, no sin antes, hermano Andrés, recordarle a nuestra audiencia nuestros días de servicio, por favor. Amén. Bueno, muchas gracias, y así es, nos vemos la próxima semana aquí en Pastos Verdes de 9 a 9:30 por su estación favorita, ¿verdad? Y pues mañana tenemos culto a las 10:30 de la mañana en Cipriano Villasana 210, antes Las Flores, entre Libertad
y La Cañada, aquí en Cosamaloapan. Y también recordarles que pueden escuchar este programa a través de su plataforma de YouTube, y también pueden sintonizarnos por la plataforma de Facebook, que las estaremos transmitiendo en vivo el día de mañana. Y pues vamos a orar para despedirnos. Bendiciones. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la paciencia que tú has tenido con nosotros, Señor, por esa misericordia, Señor, que acompaña a tu paciencia, Señor, porque recordamos nuevamente lo que dice Lamentaciones 3, que es por tu misericordia que no hemos sido nosotros consumidos, Señor. Nos has soportado con mucha paciencia nuestros pecados, nuestra desobediencia, Señor. Gracias por esa paciencia que tienes para con nosotros, Señor. Que esta paciencia, Señor, sirva también para que muchos que todavía el día de hoy, Señor, no se han acercado a ti, lo puedan hacer, Señor. Que puedan venir con arrepentimiento por sus pecados, pero con fe, creyendo que tú puedes perdonar cualquier pecado que hayan cometido, Señor. Tu misericordia, tu gracia y tu amor es más grande que cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, Señor. Tenga el nombre que tenga. Así de grande es tu amor y tu paciencia para con nosotros, Señor. Sigue ayudando a tu iglesia, Señor, a seguir predicando tu palabra, Señor, para seguir llamando a los pecadores, Señor, como nosotros, al arrepentimiento y a la fe, Señor, para venir a Cristo y ser lavados de nuestra maldad y de nuestro pecado, Señor, y para ser transformados, Señor, para que podamos tener la seguridad de que cuando partamos de este mundo, Señor, iremos a tu presencia a gozar de ese descanso que tú prometes, Padre Celestial. Bendice, Señor, a toda nuestra audiencia. Bendice también, Señor, a los que operan los controles en esta radiodifusora, Señor, que siguen abriendo, Señor, estos espacios para que tu palabra sea predicada, Señor. Que tu paciencia, tu misericordia, tu gracia y tu amor sea con todos nosotros, Señor, en este día y el día de mañana, Señor, con todas las iglesias que se reúnen en sus templos, Señor, también allí sigas hablando a todos nosotros, Señor. Te damos a ti las gracias y te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en el próximo programa de Pastos Verdes, para el alma cansada. El Señor Jesucristo les bendiga. Este programa fue presentado por la Iglesia Presbiteriana Jezreel de Cosamaloapan, Veracruz. Ubicada en Avenida Cipriano Villasana 210 entre Libertad y La Cañada. Hasta la próxima.